Aupa gente, bienvenidos, bienvenidas al segundo vídeo de 5. En este caso vamos a hablar de la alimentación equilibrada y es una serie de vídeos porque ahora en mayo tengo pues los exámenes del primer año del ciclo superior de técnico superior en dietética y es una manera para que yo estudie y demás porque yo empiezo a leer y la mente se me va y al final no me va a quedar con nada y yo creo que grabando el vídeo y demás así practicamos. Y yo creo que es mejor ver un vídeo donde tú mismo intentas explicarlo lo mejor posible a ti mismo. Verlo, creo que se me van a quedar las cosas bien. Empezamos con fisiopatología el otro día. En este vamos a hablar de la alimentación equilibrada. Así que vamos ya a ello. Aquí lo tenemos. Y para mí esta es mi asignatura favorita del primer año. Porque aquí vamos a hablar pues, de eso, de todo lo que es la alimentación. Cómo calcular tu gasto energético, las calorías que necesitas diariamente y demás, pues según lo que quieras, cómo ganar masa muscular, cómo perder grasa y esas cosas. Vamos a hablar de todo, los macronutrientes, los micronutrientes. De todo eso vamos a hablar esta asignatura. Creo que, como os digo, para mí es mi favorita, así que nada, no me quiero enrollar y vamos ya al lío. La de fisiopatología, con todos los conceptos que hay nuevos para mí, unos nombres que flipas, que a ver si se me quedan en la cabeza. Duró la clase, bueno, la clase, como si fuera esto una clase. Duró una hora casi. A ver esta cuánto dura, creo que menos, ¿eh? Porque hay conceptos más fáciles, más sencilla. Y lo dicho, estos son apuntes que más o menos de todo lo que tengo que estudiar y van al grano y conceptos, pues los importantes, ¿no? Y vamos a empezar con el primer tema, que es la energía y los requerimientos energéticos, ¿vale? Empezamos. ¿Qué es con el primer punto, energía, conceptos básicos? La definición que es, pues, capacidad del cuerpo para realizar trabajo, respirar, moverse, digerir, cualquier tipo de trabajo. Hasta cuando estás tumbado o sentado, estás gastando calorías y esto no es broma, es así. Todo lo que hace el cuerpo, todo lo que genera, estás gastando energía, porque somos energía, ¿no? Y la unidad principal es kcal, que se escribe así, y se dice no, es kilocalorías, pero cuando hablamos no decimos kilocalorías, solemos decir calorías, pero nos referimos a, a esto, a las kilocalorías. Esto es un poco así, porque al hablar a ti no te sale decir kilocalorías, sueles decir calorías, pero hablamos de esa unidad, de kcal, ¿vale? Y una kcal es igual a 4,184 kilojoules, ¿vale? Para relacionar ese concepto que es bastante importante. Y tenemos bastantes, cuatro conceptos que son bastante claves. Tenemos el metabolismo energético, que es un conjunto de reacciones del cuerpo. El anabolismo, que construye moléculas, es decir, que necesita energías. Luego tendríamos el catabolismo, que es justo lo contrario, que degrada moléculas, por eso libera energía. Y la ATP es muy importante porque es la moneda energética de la célula, ¿vale? Pasamos al 1 punto número 2, que hablaríamos del balance energético. ¿Y qué es esto? Pues energía ingerida menos energía gastada. Y lo que hace esto es, pues tenemos tres tipos. El positivo, que es ganar peso porque ingieres más energía de la que necesitas, ¿vale? Negativo, pues sería lo contrario, que pierdes peso porque comes menos de lo que gastas, por así decirlo, y neutro, que es muy difícil hacer esto, que sería mantienes el peso. Es prácticamente imposible ingerir la misma comida de la energía que gastas. Conseguir eso es bastante difícil, pero bueno, hay casos y casos. Recomendaciones prácticas, tenemos la ganancia de peso, sobre todo para ganar masa muscular y procurar ganar a menos grasa posible, pues sería 0,25 a 0,5 por semana, es decir, pues 200, 300 gramos, pero bueno, esto varía según el peso que tengas. Y la pérdida de peso sería 0,51% a la semana, ¿vale? Un poquito más. ¿Para qué? Para no
para perder lo máximo posible de grasa y no perder músculo tampoco, ¿vale? El déficit moderado sería, pues eso, 500 calorías al día, pérdida principalmente de grasa, que luego vamos a saber cómo calcular, como os digo, cuántas calorías necesitas al día, pues según cómo seamos, cuánta energía gastamos durante el día y demás. Es bastante interesante. Factores que influyen en la ingesta: nutricionales, digestivos, hormonales y psicológicos. Muy importante, ¿vale? Nutrientes con energía, pues tenemos las proteínas, grasas, carbohidratos y el alcohol, que son calorías vacías, que luego vamos a hablar cuántas por gramo, cuántas calorías son de cada uno. Pero vais a flipar, ¿eh? El gasto energético, vamos a pasar ya ahí. Los componentes principales, pues tenemos el metabolismo basal, que se abrevia, o su abreviatura, perdón, es MB, termogénesis de los alimentos, TA, y por tercero tendríamos la actividad física. ¿Qué es el metabolismo basal? Pues la energía mínima para las funciones vitales en reposo. Y es lo que más energía requiere en el cuerpo. El metabolismo basal parece una tontería, pero no. Es el 60-75% del gasto total de la energía diaria nuestra. Factores que influyen muchísimos. Peso y altura, masa muscular, cuanta más masa magra, más metabolismo basal. La edad. Con la edad vamos requiriendo menos. Cuanto más subimos, pues eso, va bajando. Con el sexo, los hombres sube, ejercicio, embarazo, ciclo menstrual, ahí van cambiando las cosas y las enfermedades también, ¿vale? Que ya hablaremos más adelante de eso. La termogénesis de los alimentos, es decir, digerir y procesar los alimentos. Eso requiere energía también, o sea, ¿vale? Y es el 10% del gasto total de la energía, ¿vale? Y según el macronutriente, pues tendríamos las grasas que son un 3-4%, los carbohidratos 10-15% y las proteínas un 15-20%, ¿vale? Y en cuanto a la actividad física, perdón, sería la energía usada al moverse, que es el componente más variable, porque en principio más o menos es el 20-25%, pero puede llegar hasta ser la mitad, es decir, el 50%, oso loco Mariano. ¿Y qué depende esto? Pues del tipo de ejercicio, de la intensidad que le metas y de la duración. Y ahora sí, vamos con el cálculo del gasto energético, las calorimetrías. Estamos la directa, que mide el calor corporal, muy precisa, pero poco práctica, y la indirecta, que mide el O2 y el CO2 y estima el gasto. Tenemos el RER, que sería el Respiratory Exchange Ratio, relación de CO2 producido con el O2 consumido, indica si usas más grasas o carbohidratos. En cuanto a las fórmulas para calcular el GER, es decir, el gasto en reposo, tenemos la mitiquísima Harris-Benedict, que usa el peso, la altura y la edad. Tenemos una estimación rápida, que el nombre sería peso por, que pone ahí, 24, eso es. Y mujeres, pues peso por 0,95 por 24. Tenemos la Cunningham, que estaría basada en masa magra, que aquí no veis en las fórmulas ni nada, porque tampoco las tenemos que aprender, pero ya las aprenderemos. Y luego ya tendríamos el cálculo del GET, que sería el gasto total. ¿Y cómo se calcula esto? Pues sería el GER, es decir, el gasto en reposo, por el factor de actividad, que en los factores de actividad tenemos la ligera, que sería 1,5, moderada 1,7 y alta 2 o incluso más. ¿Vale? Pasaríamos al método PAL, que tiene en cuenta la edad, peso, altura, el índice de masa corporal y el nivel de actividad. En cuanto a otros métodos, pues tenemos basados en estilo de vida, sedentario activo, masa magra, que sería FFM, y modelos como el HEMS, Tisley y demás. Bueno, ideas claves para el examen que vamos a saltar. Y pasamos al tema 1 extra, que igual se repiten algunas cosas, ¿vale? Porque vamos a hablar del metabolismo energético y de la producción de energía. Conceptos previos: metabolismo, conjunto de reacciones químicas del organismo. Tipos: anabolismo, como hemos dicho previamente, construye, requiere energía. Catabolismo, lo contrario, degrada, libera energía.
El índice de metabólico basal, energía para funciones vitales, influido por el NET, actividad no deportiva y ejercicio físico. Fuentes de energía proceden sobre todo de los macronutrientes, que tendríamos los hidratos de carbono, que como os hemos dicho antes, y vamos a hablar de esto, cuántas calorías tienen, que los carbohidratos y las proteínas serían 4 calorías por gramo, las grasas es el doble y un poco más, que sería 9 calorías por gramo, y el alcohol, muy loco, es el doble casi que los hidratos y las proteínas, es 7 calorías por gramo, y encima son calorías vacías porque no te aporta nada. Bueno, felicidad, ¿no? En fiestas, pero bueno. Los macronutrientes tenemos los hidratos de carbono, que se convierten en glucosa, se almacenan como glucógeno en el músculo e hígado, y son reservas eh, limitadas, ¿vale? O sea, tienen un límite. En cuanto a las grasas, es una gran reserva de energía, pero tiene un uso más lento, ya que no es útil en alta intensidad. En cuanto a las proteínas, es un uso energético bajo, como hablamos la otra vez, un 5-10%, pero es solo en situaciones específicas. Y luego tenemos el ATP, que es clave del tema, porque como hemos dicho antes, es la moneda energética, ¿vale? Se obtiene a partir de los hidratos de carbono, grasas y proteínas. Es muy limitado porque dura un segundo y hay que regenerarlo constante. Luego Mariano. Punto número 1. Sistemas de producción de energía. El cuerpo usa distintos sistemas según la intensidad del ejercicio, ¿vale? En cuanto al sistema anaeróbico aláctico, que sería ATP-PC, características, tenemos usa ATP y fosfocreatina PC. No usa oxígeno y es bastante rápido. La duración suele ser de 0 a 10 segundos. Pues ejemplos, sería un sprint, saltos, levantamientos de peso. Ventajas y desventajas, que es muy potente, pero se agota rápido. En cuanto al sistema anaeróbico láctico, glucólisis, tendríamos en cuanto a características que usa la glucosa y glucógeno. Es decir, que puede ser sin oxígeno o con oxígeno. Que con oxígeno sería anaeróbico y sin oxígeno, sin oxígeno sería anaeróbico y con oxígeno aeróbico inicial. Proceso clave, glucólisis, que sería glucosa, piruvato y ATP. Producción de energía baja porque la glucosa son 2 ATPs y el glucógeno 3 ATPs. El problema que genera lactato y si se acumula esto nos hace tener fatiga. La duración sería de 10 segundos a 2 minutos, ¿vale? Y luego tenemos el sistema aeróbico oxidativo, características usa oxígeno, se produce en la mitocondria y es más lento pero más eficiente. Procesos, glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. Energía según el sustrato, pues tenemos carbohidratos que serían 37-39 ATPs, las grasas pueden subir hasta 129 ATP, que es bastante eficiente, y es un proceso de beta oxidación. En cuanto a proteínas, un uso ocasional, conversión a glucosa, piruvato y acetil-CoA. Importante en el examen es que la mayor producción de energía ocurre en la cadena de transporte de electrones, ¿vale? Concepto clave que le dejamos. Y luego tenemos relación entre sistemas. Todos trabajan a la vez, pero siempre hay uno que predomina. Pues según la intensidad, sistema intensidad y duración. ATP-PC muy alta, 0,10 segundos. Glucolítico alta de 10 segundos a 2 minutos y aeróbico media baja más de 2 minutos. Otros conceptos clave sería economía del esfuerzo, gastar menos energía para el mismo trabajo, y glucógeno, 300-400 gramos músculo, 70-100 gramos hígado, a más intensidad, más usos de carbohidratos. Así que eso sería en cuanto al tema 1. Pasamos al tema 2, que sería nutrición y procesos metabólicos, y vamos a empezar con los macronutrientes. Los macronutrientes se clasifican por nutrientes, sustancias que son indispensables para la energía y el funcionamiento del organismo, y tenemos dos tipos, macronutrientes que se suelen medir en gramos y serían las proteínas, carbohidratos y grasas, y luego los micronutrientes que se suelen medir en miligramos o mc gramos, que serían ya no, eso no lo sé, o sea, no me acuerdo de esto. Que serían las vitaminas y las minerales. Según la síntesis tenemos los esenciales, que no los produce el cuerpo,
y deben venir directamente de la dieta, y los no esenciales que el cuerpo puede llegar a producirlos. Ideas clave: los alimentos son una matriz compleja de nutrientes, no solo un macronutriente. Y lo más importante es elegir alimentos que nutrientes aislados, ¿vale? Hay que hacer una buena selección de alimentos. Vamos a empezar con la proteína, que la composición es que está formada por aminoácidos 20, esenciales, no esenciales y parcialmente esenciales. Funciones: estructural, forjar tejidos, hormonal, enzimática, inmunológica, contráctil, el músculo, transporte y energética. Fuentes: pues puede ser de animales, carne, pescado, huevos y lácteos, vegetales, legumbres, cereales, frutos secos. Muy importante que nos quede esto claro, que la mayor proteína y la mejor no es de la carne, pescado, huevos y demás. Viene de las vegetales, siempre vegetal, tío. Legumbres, sobre todo. Que parece que no, porque yo cuando empecé esto digo, ¿en serio las legumbres tienen proteína? Sí, y de la mejor calidad, o sea, flipar. Y la energía, como hemos dicho antes, son 4 calorías por gramo. Pasemos a los carbohidratos, que en cuanto a la composición, moléculas de carbono hay 3 tipos. Tenemos los monosacáridos, que sería glucosa y fructosa, los disacáridos, sacarosa y lactosa, y los polisacáridos, que sería el almidón y el glucógeno. La función principal es energía, darnos energía, pero también estructural y comunicación celular. Importante, no son esenciales. De los 3 macronutrientes, es decir, grasas, proteínas y carbohidratos, si tenemos que elegir o quitar uno y poder vivir, quitamos los carbohidratos y solo comiendo grasas y proteínas podemos vivir. ¿Pero por qué son importantes los carbohidratos? Porque nos dan energía, ¿vale? Pero que sepáis que el cuerpo, el ser humano puede vivir sin carbohidratos. Simplemente un dato curioso. Pero sí son importantes para la salud y el rendimiento. Fuentes principalmente vegetales, pero también hay miel y lácteos. La energía son 4 calorías por gramo, al igual que la proteína, y vamos a hablar de una en especial, que sería la fibra, que es un carbohidrato especial, como digo, y que es carbohidratos no digeribles que se fermentan en el intestino. Tipos: soluble, aumenta la saciedad y mejora la digestión; insoluble, aumenta el volumen de heces, pero mejora el tránsito intestinal. Importante, no es esencial, pero clave para la salud digestiva, metabólica y cardiovascular. Determina calidad de la dieta. Fuentes: vegetales, frutas, legumbres, integrales, frutos secos. Pasamos ya a las grasas, que la composición serían triglicéridos, que sería glicerol más 3 ácidos grasos, tipos: saturadas, sin dobles enlaces; sólidas, pues por ejemplo la mantequilla, y las menos recomendables. Tenemos las monoinsaturadas, que sería un doble enlace, por ejemplo el aceite de oliva; las poliinsaturadas, que son las buenas, que tienen varios dobles enlaces, como el omega 3 y demás. Las funciones: energía y reserva, hormonal, transporte de vitaminas liposolubles, estructural, que serían las membranas, y termorregulación y inmunológica. Fuentes: pues animales, carnes, huevos, lácteos, vegetales, frutos secos, semillas y aceites. Energía: más que el doble que las demás, un poco más, 9 calorías por gramo. Ideas clave para el examen: los alimentos son una matriz de nutrientes. No solo importa el nutriente, importa el efecto en el organismo, y hay que priorizar pues los nutrientes esenciales y la calidad del alimento, es decir, la selección de alimentos. El ejemplo: la fructosa no es igual en fruta que en ultraprocesados, ¿vale? Pasamos ya a los micronutrientes. Calificación de micronutrientes. No aportan energía directa, pero son necesarios en pequeñas cantidades. Tipos: hay vitaminas, minerales y electrolitos. Ideas clave: pues igual que en macros, los alimentos son una matriz compleja de nutrientes, importa más el alimento que el nutriente aislado. En cuanto a vitaminas, tenemos definición: son sustancias orgánicas esenciales. Su déficit puede causar enfermedades. Tipo de vitaminas: tenemos las hidrosolubles, agua, que serían las del grupo B y C, y no se almacenan, se eliminan por orina, menor riesgo de toxicidad. Y tenemos las liposolubles, que están más enlazadas con la grasa, que serían las A, D, E, K. Se almacenan y hay riesgo de hipervitaminosis, ¿vale? Con estas hay que tener cuidado. Vitaminas hidrosolubles.
que son bastante clave en el examen porque las del grupo B son unas cuantas, como veis ahí: B1, metabolismo energético; B2, piel y visión; B3, metabolismo déficit igual a pelegrana; B5, metabolismo en general; B6, sistema inmune y neurotransmisores; B8, que sería la biotina, metabolismo de macronutrientes; B9, ácido fólico, ADN y células sanguíneas, importante sobre todo en el embarazo, y su déficit puede generar anemia. Y la B12, mitiquísima, ayuda al sistema nervioso más sangre, su déficit puede generar anemia perniciosa y tiene origen bacteriano. Riesgo sobre todo en veganos, por eso hay que suplementarla en ellos. Vitamina C es un antioxidante, forma de colágeno y mejora la absorción de hierro. En cuanto a las vitaminas liposolubles, tenemos la vitamina A, que ayuda a la visión, tener una buena piel y al sistema inmune; vitamina D, sobre todo en huesos, calcio y fósforo; vitamina E es antioxidante y la vitamina K es coagulación sanguínea. En cuanto a los minerales, la definición sería que son elementos químicos esenciales en pequeñas cantidades. Los tipos tendríamos los macrominerales, que los necesitaríamos más de 100 miligramos, que serían el calcio, fósforo y magnesio; y microminerales, que los necesitaríamos en 100 miligramos o menos, que ya serían pues el hierro, yodo, zinc, selenio, flúor y cobre. Los macrominerales serían pues el calcio, que nos ayuda a los huesos, músculos y coagulación; fósforo, energía, ATP más huesos; y magnesio, función muscular, nerviosa y enzimática. Los microminerales, hierro, hemoglobina, y los tipos serían hemo, que vendría de origen animal, y no hemo, que serían de origen vegetal. Yodo, hormonas tiroideas; zinc, sistema inmune y crecimiento; selenio, antioxidante; flúor, dientes, anticaries; y cobre, formación de sangre y tejidos. Mirad lo importante que son, aunque los necesitemos en pequeñas cantidades. En cuanto al agua, que en concepto clave sería el nutriente más importante porque el 60% del peso corporal es agua y está relacionado con la masa magra, no con grasa. Las necesidades en adultos suele ser más o menos 35 miligramos por kilo de peso. Y en cuanto a los electrolitos, tenemos el sodio, volumen sanguíneo y presión; el cloruro, equilibrio ácido-base; y el potasio, función celular. En cuanto a la hidratación, la importancia es que menor rendimiento desde que tengamos el 2% de deshidratación y 4% riesgo grave, un golpe de calor, etc. Signos de deshidratación: orina oscura, sequedad, flacidez en la piel y taquicardia. En cuanto al deporte, hay que beber antes, durante y después, no esperar a tener sed, porque eso no significa que estemos bien hidratados solo cuando bebemos cuando tenemos sed. Hay que beber aunque no tengamos esas ganas de beber, de vez en cuando un traguito al agua no viene mal, y eso sería para estar bien hidratados. Bueno, pasamos a los procesos digestivos. Apuntes para el examen, ya sabéis, conceptos básicos. Aparato digestivo, el orden sería boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, duodeno, yeyuno, ileón, intestino grueso y recto. La digestión es mecánica, trituración y mezcla, movimiento, musculares y química, enzimas y secreciones digestivas. La absorción, forma de paso de nutrientes. Tenemos la difusión simple, sin energía, a favor de gradiente; difusión facilitada, con transportes sin energía; y transporte activo, contra gradiente y requiere energía. Depende del tamaño, solubilidad y concentración. En cuanto a los carbohidratos, la digestión sería en la boca, amilasa salival; empieza la digestión del almidón. En el estómago se detiene, pH ácido inactiva las enzimas. Y en el intestino delgado, la amilasa pancreática, la principal, y enzimas intestinales. El resultado final: monosacáridos, glucosa, fructosa y galactosa. Solo estos se pueden absorber. Ay, madre. Mis ojitos. Absorción: glucosa y galactosa. Transporte activo, que sería SGLT1. Fructosa, difusión facilitada, que sería GLUT5. Y salida de sangre, GLUT2. En cuanto al metabolismo, tenemos la fase postprandial, que es después de comer. La glucosa, el hígado, igual a glucógeno. El exceso, músculo, glucógeno; tejido adiposo, grasa. Fase interdigestiva, glucógeno, que pasaría a glucosa
es decir, energía. Función principal es la energía, glucólisis, el ciclo de Krebs. En cuanto a las grasas, la digestión empieza en la boca y en el estómago, la lipasa salival y gástrica, poca digestión, sería el 10-15%, y luego en el intestino delgado, la lipasa pancreática, que sería la principal, y muy importante, la bilis, que sería emulsiona grasas y facilita la digestión. El resultado, ácidos grasos libres más monoglicéridos, pero también colesterol y vitaminas ADEC. La absorción se forman micelas, que sería la grasa de la bilis, y permiten el contacto con los electrocitos. En la entrada sería la difusión y transportadores. Dentro del electrocito se vuelven a formar triglicéridos, se empaquetan en kilomicrones, ¿vale? En cuanto a los transportes, sería micrones, linfa y sangre. Transportan triglicéridos, colesterol, vitaminas liposolubles. Las lipoproteínas, que son claves en el examen, tenemos VLDL, que transporta triglicéridos, LDL, colesterol a tejidos, y HDL, colesterol al hígado. En cuanto al metabolismo de grasas, pues tenemos la postprandial, que es el almacenamiento en el tejido adiposo, y la interdigestiva, que sería movilización igual a energía, y pueden formar cuerpos cetónicos, es decir, hígado. En cuanto a energía, las grasas son el mayor aporte energético, ¿vale? Resumen ultra rápido, digestión tal, bueno, esto da igual, ¿vale? En cuanto a las proteínas, tenemos la digestión, que es importante, es el único macronutriente que no empieza su digestión en la boca, ya que empieza en el estómago, en el pepsígeno, porque activa la pepsina, activando así el HCI. Digestiona el 10-15% de las proteínas, y en cuanto al intestino delgado se liberan las enzimas inactivas, el tripsígeno, tripsina activa, y la tripsina activa otras enzimas, las endopeptidasas, y las exopeptidasas. Resultado, polipéptidos igual a dipéptidos, tripéptidos y a aminoácidos. Y a la absorción se absorben como aminoácidos, dipéptidos o tripéptidos. Mecanismos: transporte activo, difusión pasiva, y dentro del entrocito pues hay péptidos que se convierten en aminoácidos y pasan a la sangre. Metabolismo de las proteínas, pues función principal estructural, no energética, y el déficit energético se usan como energía, desaminación y ciclo de urea. Y ya pasamos a los micronutrientes. Vitaminas B hidrosolubles se absorben en el intestino delgado mediante transportes específicos. Caso especial sería el de la vitamina B12, que necesita un factor intrínseco, es decir, el del estómago. Se absorbe en el intestino distal. Calcio, fósforo y yodo, absorción sería transcelular a través de la célula y paracelular entre células. La regulación del calcio depende del calcitritol. Y luego ya pasaríamos al hierro y vitamina C, que el hierro sería hemo animal, fácil absorción, y no hemo de origen vegetal. Como hemos dicho antes, debe ser reducido en Fe3+ o Fe2+ para absorberse. La vitamina C mejora la absorción de hierro, pero su déficit puede generar anemia ferropénica. Pasamos ya al agua, electrolitos y fibra. La absorción del agua principalmente por el gradiente osmótico, pero también por acuporinas, que sería canales específicos. En cuanto a 7.2 tenemos los electrolitos, que sería el sodio, transporte activo relacionado con glucosa, SGLT1, el cloro, que sería el equilibrio ácido-base, y el potasio según el gradiente de concentración. Y en cuanto a la fibra, ¿qué pasa? No se digiere, pero llega al colon prácticamente intacta. Por eso mejora nuestra digestión. Funciones: aumenta el volumen del bolo y mejora la motilidad intestinal. En el colon, la fermentación es por microbiota y produce ácidos grasos de cadena corta, es decir, el SCFA. Beneficios: energía para el colon, mejora la salud digestiva, como os he dicho. Ya pasamos al tema 3. Vamos aire, bebemos agua porque, madre mía. Y pasamos a la bromatología.
que es el estudio de la alimentación. Productos de origen animal. Conceptos básicos. La bromatología es la ciencia que estudia los alimentos. Los alimentos nos aportan energía, mantienen la salud y permiten pues, las funciones vitales. ¿Vale? Clasificación de alimentos, origen animal, carne, pescado, huevos, leche, origen vegetal y otros, que son misceláneos. Características de los alimentos animales: ricos en proteína, bajos en carbohidratos, no tienen fibra, son moderados y altos en grasa y contienen colesterol. En cuanto a carne y derivados, pues hay tipos. Tenemos la roja, mamíferos, blanca, enames, magra versus grasa y procesada y no procesada. Valores nutricionales, pues tenemos las proteínas 16-23%, los carbohidratos casi el 0%, grasa muy variable, del 2 al 60%, vitaminas sobre todo el grupo B y minerales, hierro y zinc. Energía depende del tipo, pero más calorías sobre todo en el embutido, chorizo y sobrasada, ¿vale? Pescados y mariscos. Tipos de pescados, pues tenemos el blanco, que sería el magro, semigraso, y el azul graso. Marisco, crustáceos o moluscos, y valores nutricionales estaríamos hablando de proteínas 15-25%, grasas bajo en magros, alto en azules, sobre todo en omega 3, carbohidratos casi prácticamente nada, cero, y vitaminas del grupo B, minerales, calcio, hierro, magnesio y yodo, muy importante, sobre todo en marinos. La energía, los más calóricos son los pescados grasos azules, y la calidad del pescado, pues puede ser fresco, olor a mar, carne firme, escamas brillantes, branquias rosadas. Si no fresco, pues ya huele a pescado, a marisco recio, y olor fuerte, carne blanda y branquias grises. En cuanto a huevos, la clasificación tenemos frescos, refrigerados y conservados, categoría A, B, C. Ovoproductos, ya sería clara, yema, etc. En cuanto a los valores nutricionales, pues proteínas alta calidad del 12-13%, grasas sobre todo en la yema la encontramos, carbohidratos muy bajos, vitaminas B, A, D, E y minerales, hierro, fósforo y zinc. Importante, mejora la fuente de colina, alto en colesterol, 200 más o menos, 200-250 miligramos por huevo. Y en cuanto a energía, nos estaría aportando 130 calorías o kilocalorías por 100 gramos, sobre todo en la yema, que es la más calórica. En cuanto a la frescura, pues sería clara, viscosa, la yema centrada, cáscara intacta y la cámara de aire pequeña, ¿vale? La leche y sus derivados: tipos de leche: entera, semidesnatada, pasteurizada, UHT, y líquida en polvo condensada. Derivados, pues lácteos, ¿no? Yogur fermentado, queso madurado, nata y mantequilla, que serían los grasos, y requesón. Valores nutricionales: proteínas, caseína más suero, carbohidratos, lactosa la principal, grasas bastante variable, vitaminas B, A, D, minerales, calcio, fósforo y zinc. La caseína mejora la absorción del calcio. La energía, pues serían los más calóricos: quesos curados, nata y mantequilla. Eso sería todo. Seguimos con la bromatología, pero ahora los productos de origen vegetal, bastantes importantes. Conceptos básicos: características de alimentos vegetales. Tenemos altos en carbohidratos, ricos en fibra, bajos y moderados en grasas, no contienen colesterol, contienen fitoquímicos y antinutrientes, ¿vale? Asociados con una mejor salud. Según la diapositiva de la página 6, son clave en la dieta. Vegetales integrales son los no procesados, mantienen todos sus nutrientes y al consumirlos más, pues mejor salud. Cereales y derivados. Tenemos los integrales sin refinar y los refinados, que serían los blancos. De diferencia clave: los integrales más fibra, vitaminas y minerales. Estructura del grano, pues sería el salvado igual a fibra, endospermo, el almidón y germen, grasas más vitaminas. Derivados, pues tenemos la pasta, el pan, las harinas, cereales de desayuno, galletas y bollería, más azúcares. En cuanto a valores nutricionales, tenemos los carbohidratos, que sería del 70 al 75%, proteínas del 6 al 18%, grasas bastante bajas de 1 al 7% y la fibra alta, más en integrales sobre todo. Micronutrientes: vitaminas del grupo B y minerales, calcio, magnesio y el F, que no me acuerdo qué es. Energía alta, porque nos aportan entre 300 y 370 calorías por 100 gramos. Depende de integral versus refinado y del procesado.
Legumbres tipos magras, pues lentejas, garbanzos, oleaginosas, soja, cacahuete y frescas tendríamos los guisantes, que sí, son legumbres. Derivados, harinas, bebidas vegetales, tofu, tempeh y texturizados. Valores nutricionales, pues tendríamos las proteínas un 20 al 30%. Muy importantes los carbohidratos del 15 al 60%, mirad qué variedad hay ahí, y grasas bajas, excepto en soja. La fibra muy alta, hasta puede llegar al 25%. Gran fuente de proteína vegetal, ¿vale? Y los micronutrientes nos aportan vitaminas B, minerales, hierro, calcio y zinc. Legumbre entera, mejor que derivados. Energía más alta, ejemplo, lentejas 350 calorías, ¿vale? Verduras y hortalizas. La diferencia sería verduras, partes verdes, y hortalizas, pues sería el resto, ¿no? La raíz, el fruto, etc. Tipos, pues tenemos hoja, raíz, fruto, tallo, etc. Tubérculos, más almidón, y valores nutricionales, carbohidratos bastante bajos, de 2 al 10%. Tubérculos más, 15 al 25%. Y las proteínas serían bajas, las grasas muy bajas y la fibra moderada. Y entonces, ¿para qué sirven las verduras y hortalizas? A los micronutrientes, porque vitaminas B, C, A y minerales, calcio, magnesio y zinc, antioxidantes muy importantes, y es la principal fuente de antioxidantes, por eso son muy importantes. Hay que comer verduras y hortalizas, gente, y es muy baja en calorías, del 15 al 90, ¿vale? Y depende, pues, sobre todo del almidón, o sea, flipar. Pasamos ya a frutas, aceites y edulcorantes, especias y alcohol. Conceptos básicos para recordarlo: productos vegetales altos en carbohidratos, ricos en proteína, en fibra, perdón, sin colesterol y con fitoquímicos importantes para la salud. Frutas y semillas, tipos de frutas, pues según el agua, ¿no? Tenemos las carnosas, que serían el 50% más de agua, secas, frutos secos, menos del 50%, ¿vale? Y oleaginosas, ricas en grasa, ¿vale? Según la botánica tenemos los pomos, que sería la manzana, las drupas, cereza, las bayas, plátano, y los hespéridos, que sería, pues, por ejemplo, la naranja. Derivados, pues zumo, mermeladas, frutas desecadas, aceites como los frutos secos y las cremas. Semillas, lino, chía, girasol, etc. Derivados, aceites, bebidas y cremas. Valores nutricionales, pues tenemos las frutas, que serían carbohidratos del 7 al 20%, sobre todo proveniente de los azúcares, de la fructosa, fibra del 1 al 12% y proteínas bajas, ¿vale? Y las grasas, pues muy bajas en fruta, pero altas en frutos secos. Los micronutrientes, vitaminas C, muy importante, las del grupo B, minerales, potasio, magnesio y calcio, y antioxidante. Las semillas, carbohidratos serían del 15 al 45%, proteínas del 15 al 30%, grasas del 30 al 55%, sobre todo omega 3, y fibra muy alta. La energía, pues de la fruta baja media, 50 a 90 calorías. Frutos secos y semillas muy alta, ¿vale? Puede llegar de 500 calorías hasta 650 calorías. Pasamos a los aceites y grasas, tipo según el estado. Aceites líquidos, pues serían insaturados, y las grasas sólidas serían las saturadas. Según el origen, serían animal, vegetal o artificial, así, ¿vale? Las claves, las grasas trans, pues son procesadas con hidrogenación, perjudiciales para la salud y reguladas en la Unión Europea. Los valores nutricionales, pues 100% grasas, 0 proteínas, 0 carbohidratos, vitaminas liposolubles, energía estaríamos hablando de 9 calorías por gramo, es decir, 900 calorías por 100 gramos de producto. Es muy loco. Hay que tener bastante cuidado, pero son importantes también meterlas en la dieta. Aceite de oliva es rico en ácido oleico, y los tipos sería, pues, el virgen extra, que es el de mejor calidad, el virgen y el refinado. Los edulcorantes, especias y bebidas, ya estaríamos hablando de edulcorantes tipos, pues tendríamos naturales, azúcar, miel y fructosa, y artificiales, aspartamo y acesulfamo, ¿vale? Según energía serían calóricos o acalóricos, que no tienen calorías, pues por ejemplo la stevia. Especias y condimentos, la función es dar sabor, olor y color, energía muy baja o nula, y pueden tener beneficios, ¿vale? Pues por ejemplo la cúrcuma y pimienta. Bebida, las alcohólicas, contienen etanol. Energía sería 7 calorías por gramos, calorías vacías porque no nos aportan nada, ¿vale?
Ejemplos, pues el vino sería del 9 al 16%, cerveza del 3 al 12% y deshilatados del 30 hasta el 96%. Las no alcohólicas, estaríamos hablando de agua, refrescos, zumos, pueden tener azúcares o edulcorantes, y las bebidas deportivas son la reposición de electrolitos. Pasamos al tema 4 ya, que sería la evaluación de la composición corporal y requerimientos nutricionales. En cuanto a conceptos básicos de requerimientos e ingestas recomendadas, pues la nutrición versus alimentación. La nutrición, que es procesos internos, usar nutrientes, alimentación, elección de alimentos voluntaria, y dietética, pues cómo combinar alimentos. Una alimentación equilibrada, que es un aporte adecuado de nutrientes y mantiene el buen estado nutricional. Requerimientos nutricionales, pues la cantidad de nutrientes necesarios para evitar enfermedad y mantener una buena salud. Tipos requerimientos, pues óptimos, cantidad mínima para la salud óptima y necesidad mínima, pues por debajo, déficit. Ingesta recomendada, la cantidad que cubre pues casi toda la población, teniendo en cuenta pues la edad, sexo, actividad física y la situación fisiológica. Valores, clave muy importante en el examen, el RME, que cubre el 50% de la población, el REDA, que cubre el 97,5% de la población, el LII, que es el límite mínimo, déficit, ¿vale? Y el LSTI, que es el límite máximo seguro. La fórmula para el RDA es RME por 2 y DT, ¿vale? Requerimientos de los macronutrientes, estaríamos hablando de carbohidratos, que sería más o menos el 45-65% de la energía diaria, y la fibra sería 30 gramos al día, ¿vale? Priorizar sobre todo integrales, pues como frutas, verduras, legumbres. Índice glucémico, mide la subida de la glucosa en sangre. Tipos: alto, sube rápido; bajo, sube lento. Importante en diabetes. Grasas, 30-35% de la energía diaria; saturadas, menos del 10%; y trans, menos del 1%. Riesgo: más LDL, pues más aterosclerosis. Y en cuanto a proteínas, 0,8 gramos por kilo al día mínimo y 10,15% de energía. Conceptos: alto valor biológico y complementación proteica. Calidad nutricional: perfil calórico, proteínas del 10 al 15%, grasas del 30 al 35% y carbohidratos del 50 al 55%. La distribución de las comidas, pues, puede variar, ¿vale? En sí, se recomienda 5, desayuno, que sería el 20-25%, media mañana la maquetago 10%, comida 35%, merienda 10% y la cena 20-25%. ¿Vale? Otros criterios, pues la densidad nutricional, más micronutrientes, mejor dieta. Grasas: AGS menos del 10%, trans menos del 1%, omega 3 entre el 1 y el 2%, omega 6 entre el 2 y el 3%. Otros, pues la fibra sería, como hemos dicho antes, igual a mayor de 30 gramos al día; la sal, menos de 5 gramos al día; alcohol mínimo o literalmente nada; y colesterol lo mínimo posible. Las guías alimentarias, pues el objetivo es enseñar la alimentación saludable. Ejemplos, pues rueda de los alimentos, energéticos, formadores, reguladores, y la pirámide, pues tenemos la SENC, ¿no? Base: cereales, luego serían las frutas y verduras, después las proteínas y lácteos, y arriba procesados, que serían pues, de uso ocasional. Incluye actividad física, agua, ¿vale? El plato de Harvard, estaríamos hablando de pues un cuarto de cereales integrales, un cuarto de proteínas y la mitad de frutas y verduras. Composición corporal y datos relevantes. Valoración del estado nutricional. ¿Cómo se evalúa? Se hace mediante 4 sistemas: composición corporal, ingesta de nutrientes, evaluación bioquímica y evaluación clínica. Composición corporal, tenemos componentes. Relación clave, pues sería ingesta, mayor ingesta que gasto, más masa magra; gasto más que ingesta, pues menos peso. ¿Vale? Modelos, pues tenemos la bicopartimental, que sería masa magra, más masa magra, más masa magra. Tricompartimental, agua más resto de masa magra, más grasa. Y tetracompartimental sería masa magra, masa muscular, masa ósea, masa residual. Y ya en la pentacompartimental, desde el nivel atómico,
la corporal total. Técnicas de medición, pues hay unas cuantas. Tenemos la bioimpedancia, que sería basada en agua corporal, la DEXA, rayos X, bastante precisa, antropémica, que sería el IMC, pliegues, perímetros, y cineantropometría, que sería el estudio completo del cuerpo. Índices de salud, perdón, el IMC, muy importante, la fórmula sería IMC igual a peso entre altura al cuadrado. Clasificación, pues menos de 18,5 sería bajo peso, entre 18,5 y 24,9 sería normal, del 25 al 29,9 pues sobrepeso, y igual a mayor de 30 pues ya sería obesidad. Índice de cintura-cadera indica la grasa visceral. A mayor mayor riesgo, igual a enfermedades cardiovasculares, o sea, mayor riesgo, pues más enfermedades cardiovasculares podemos tener. El porcentaje de grasa corporal está relacionado con salud metabólica. Determinación de la ingesta energética. Perdón, vaya moco esto. A ver, un momento. Un parón, determinación de la ingesta energética. No sé sonármelo. No ha salido nada. Tenemos un recuerdo de 24 horas que comió en el día anterior, incluye horarios y cantidades, limitación, pues porciones subjetivas y posible error de memoria. Cuestionario de frecuencia, qué alimentos consume habitualmente, el problema, sesgo de deshabilidad social, se miente hacia lo saludable, y pues tenemos un diario alimentario, ¿no? Durante 3 días es el ideal. El problema, efecto Haptorme, que la persona mejora su dieta porque sabe que está siendo evaluada, suele pasar. En cuanto a la evaluación del estado nutricional, tenemos bioquímica, analiza la sangre orina, detecta pues déficits y alteraciones metabólicas, ejemplo pues hierro, hemoglobina, vitamina D, 25OH, vitamina D, ok. En cuanto a la clínica, tenemos observación de signos físicos, problema poco específica, puede confundir a causas, encías sangrantes, vitamina C, debilidad pues vitamina B12, osteomalacia pues sería la vitamina C, y cabello débil, hierro, ¿vale? Pasamos al tema 5, alimentación en poblaciones especiales, ¿vale? Alimentación en diabetes, etapas de la vida, embarazo, gestación, cambios fisiológicos, más hambre, más sed, el peso suele subir entre 10-12 kilos, menos motilidad digestiva, pero más volumen sanguíneo, y hay cambios metabólicos. Importante, por aparecer resistencia a la insulina, es decir, riesgo de diabetes gestacional. Requerimientos nutricionales, pues energéticamente suele ser un 10-15%, las proteínas entre de 0,8 pues subimos a 1,1, 1,2 gramos por kilo, y priorizar sobre todo carbohidratos complejos y grasas esenciales. En cuanto a micronutrientes clave, sería el hierro, calcio y ácido fólico. Recomendaciones pues suele ser 5 comidas al día, dieta rica en vegetales e integrales, evitar sobre todo alcohol, cafeína y alimentos crudos. En cuanto a la lactancia, tenemos características. Dieta materna, pues influye en la leche. Requerimientos, pues energía 20%, proteínas igual que el embarazo. Mayor demanda de nutrientes, pues excepto hierro y ácido fólico. Y recomendaciones, dieta variada, priorizar alimentos vegetales y evitar sobre todo alcohol y cafeína. Y ya en el lactante, que sería pues un niño, una niña de 0 a 12 meses. Importancia en etapa de mayor crecimiento, desarrollo de órganos. En la OMS dice que la lactancia materna exclusiva de 6 meses, ¿vale? Que beba ahí pues leche que se le amamante hasta los 6 meses. Características fisiológicas, pues el sistema digestivo es inmaduro, baja actividad enzimática, función renal y hepática limitada. Requerimientos, energía sería 100 calorías por kilogramo al día, proteínas 1,5, grasas 50%, ¿vale? Más o menos, carbohidratos 40% y agua 150 miligramos kilogramos al día, ¿vale? Alimentación complementaria desde 6 meses, introducción progresiva, ¿vale? Y reglas clave, no añadir sal ni azúcar, textura progresiva, introducir gluten poco a poco. A los 12 meses, pues ya incluirla en la dieta familiar, ¿vale? ¿Por qué no añadir sal ni azúcar? Para que se acostumbre al sabor
natural de los alimentos. Tenemos el BLW y el BLIS, que las ventajas sería favorece la autonomía y mejora la relación con la comida. Riesgos, atragantamiento y déficit de hierro. En cuanto a la niñez, las características sería crecimiento más estable, requerimientos pues carbohidratos del 55%, proteínas 1 gramo por kilo de peso y grasas del 30 al 35%. Recomendaciones, igual a o más comidas al día, dieta variada, priorizar vegetales y evitar sobre todo azúcar y exceso de sal, no usar comida como premio o castigo, ¿vale? Pues hoy viernes chuchería, no, ¿vale? O si haces, amai, no me jorobes, amai, ¿vale? O sea, no usar la comida como premio y demás, que sabemos que muchas gurasos, muchos madres y padres, pues suelen usar esto, ¿vale? La comida como premio. ¿Se puede saber qué le pasa al ratón, tú? Está rayado. Nada. Vale, ¿por dónde iba? Uf, 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 uf. Madre mía, madre mía. Aquí. Todavía queda, tú. Eso. Niñez. Eh, por aquí. No usar comida, premio ni castigo. Vale, adolescente castigo. Y ya pasamos a la adolescencia. Que sería características: crecimiento, gestión, pues eso, estirón y puberal, cambios hormonales y psicológicos, más necesidades nutricionales, obviamente, requerimientos, proteínas de 9 a 13 años 1 gramo, ¿vale? De 14 a 18 en chicos 0,9 y chicas 0,8. Importante, calcio para los huesos y más hierro, crecimiento y menstruación. Riesgo, malos hábitos y TCA, trastornos alimentarios. En cuanto a la menopausia, hay bastantes cambios. Menos estrógenos, más grasa abdominal, más riesgo cardiovascular y más pérdida ósea, es decir, osteoporosis. Recomendaciones: más calcio, ejercicio de fuerza y cardio y dieta rica en vegetales. Reducir las grasas saturadas, sodio y alcohol. En la vejez, deportes y otros aspectos, ¿vale? Pues tenemos la nutrición en la vejez, cambios fisiológicos, metabolismo, menos metabolismo basal, menos actividad física, menos capacidades sensoriales, menos función inmunitaria, menos secreciones digestivas, osteoporosis, menos riesgo sanguíneo, alteración metabólicas y requerimientos nutricionales sería energía, pues va reduciéndose con la edad, proteínas 0,8 de gramos kilogramo, puede aumentarse la densidad proteica, calcio más o menos 1200 miligramos al día y hierro menos en mujeres. Recomendaciones: dieta variada y equilibrada, priorizar vegetales integrales y actividad física importante, riesgo de desnutrición y enfermedades carenciales, ¿vale? Nutrición en el deporte, requerimientos proteínas lo mismo, 0,8 gramos kilogramos, carbohidratos del 60 al 70%, energía clave para el rendimiento y grasas pues 30% o menos. Depende sobre todo de la intensidad, duración del ejercicio y tenemos pues tipos, ¿no? Carbohidratos, alto, ¿vale? Esfuerzos en costos intensos y bajo medio pues en esfuerzos largos. Micronutrientes similares a la población en general, pero hay pérdida de electrolitos. Es importante evitar la suplementación excesiva. En cuanto a estrategias de pérdida de grasa, masa muscular, clave es priorizar la fibra, más saciedad, control de proteínas, saciante pero exceso igual a menos calidad de la dieta y usar alimentos triturados, mantener la calidad sin saciar tanto, refrigerar alimentos porque forman almidón resistente, menos calorías y más saciedad. Dietas basadas en las plantas, pues tipos tendríamos la vegetariana, puede incluir huevos y lácteos, vegana, solo vegetal y flexitariana principalmente vegetal. Beneficios: menos enfermedades cardiovasculares, menos diabetes tipo D y menos cáncer. Pero riesgo de déficit de vitamina B12, que es bastante clave, hierro, calcio y yodo omega 3 necesaria, suplementación o alimentos fortificados. Otros aspectos tendríamos pues el asesoramiento nutricional familiar que se debe incluir, educación nutricional, adaptación a nivel económico, actividad física, planificación de la dieta y preparación de los alimentos. Y en la alimentación colectiva pues tenemos
varios tipos: tradicional, restaurante, social, colegios y hospitales, y comercial, pues ya catering. Requisitos: pues higiene, dieta equilibrada, variedad, buena relación en calidad-precio. Adaptaciones informáticas sirven para calcular nutrientes, diseñar dietas, analizar ingesta y registrar datos. Crear, pues, menús, básicamente. Ya pasamos a los temas extra, ¿vale? Esto ya es vamos, para ser expertos. Tenemos selección de alimentos y toma de decisiones. Efecto de los alimentos en la salud. Calidad de los alimentos. La calidad no se debe basar solo en nutrientes, procesamiento. Lo importante es el efecto que tiene en la salud. La idea clave: un alimento puede ser mejor o peor según el contexto, y no existen alimentos buenos o malos o absolutos. El comparador contexto y desenlace, muy importante. Para evaluar un alimento hay que compararlo. ¿Qué alimento sustituye? Contexto, persona, situación, clínica, deportiva, etc. Desenlace, pues objetivo: salud, rendimiento, pérdida de grasa. No es lo mismo avena versus nada que avena versus ultraprocesado. Alimento versus nutrientes. Evaluar solo nutrientes puede ser un error, ya que es útil en casos concretos. Por ejemplo, las grasas saturadas más LDE más riesgo cardiovascular. Un continuo de los alimentos es que no es blanco o negro, es una escala continua. Los alimentos son más saludables y menos saludables. La selección de alimentos, hay comparaciones entre alimentos, ¿vale? Se usan en estudios científicos: comparación directa, origen de macronutrientes y nutrientes específicos. Importante igualar las calorías en comparaciones. En cuanto a la selección de productos animales, nutrientes clave a vigilar pues serían las grasas saturadas, porque tienen mayor riesgo, el colesterol dietario y sodio, sal, añadida. Jerarquía clave en el examen sería pues carne procesada, sería roja, blanca mejor, lácteos, grasos, semigrasos, desnatados, fermentados, los mejores, el huevo entero, la clara es la mejor, y pescado considerar pues contaminantes. Selección de productos vegetales. Clave principal sería nivel de integralidad, factores: grasas saturadas, mayor riesgo, sodio, integralidad y salud. Jerarquías: cereales procesados, blancos, integrales mejor, legumbres sustituidos, procesados, derivados enteros, frutos, coco, zumos, fruta entera, grasas, coco, palma, margarina, aceites vegetales. Animal versus vegetal. Rendimiento deportivo sin diferencias claras. Salud mejor, patrón vegetal. Evaluar pues las proteínas, grasas y nutrientes. En cuanto a la toma de decisiones, pues evidencia versus clínica. Evidencia pues puede ser poblacional o objetiva, clínica individual basada en la experiencia. Clave: usar la evidencia y adaptarla a la persona. Contexto en el paciente, pues hay factores importantes, ¿no? Objetivos, hábitos, nivel de conocimiento y cultura. Importante informar y no obligar. Asesorías analíticas y planificación. ¿Cómo hacer asesorías desde cero? Primeros pasos, pues ya sería el negocio, ¿no? Elegir el formato: online, más alcance, menor coste, presencial, mejor evaluación y más cercano. Recomendación: empezar online o mixto. Redes sociales, muy importante, principal canal para captar clientes. Definir el tipo de contenido, pues educativo, recetas, ciencia, lifestyle. Clave: ser honesto y adaptable. Herramientas: información, pues PubMed, tenemos creación Canva, CapCut, y automación, pues es ManyChat. Asesorías nutricionales, tipo de servicio, pues consulta inicial más seguimiento, asesoría continua, mensual, etc. Online, más habitual, modelo continuo, registro inicial, muy importante en el examen. 3 bloques: datos personales más salud, hábitos alimentarios y actividad física. Ejemplos clave, pues sería el peso, historial, patología, relación con la comida, frecuencia de qué alimentos ingiere y nivel de actividad. Interpretación de analíticas, pues el papel del dietista no sería el diagnóstico médico, sería interpretar la relación con la dieta, proponer cambios. Perfil lipídico, lo más importante, sería parámetros: LDL, clave, HDL, triglicéridos, colesterol total. Valores importantes sería TG menos de 150 miligramos hectalitros, CT 200 o menos, o 100 menos, ideal incluso en 50-70. Ideas clave: el LDL es principal factor de riesgo cardiovascular, riesgo acumulativo, años de exposición y dieta influyen mucho. Causas alteraciones: mala dieta, sedentarismo, obesidad, genética. Casos prácticos: ejemplo bastante típico, muy importante, caso real, tenemos en la página 68, pues un hombre de 34 años con un índice de masa corporal de 30, es decir, obesidad, dieta mucho ultraprocesado, poca verdura, alta proteína animal. Problemas detectados: exceso de calórico, mala relación con la comida y sedentarismo, alto consumo de sal también.
Así que la intervención que sería aumentar pues la fruta, verdura, legumbres, reducir ultraprocesados y añadir un poco de actividad física con proceso, ¿vale? Y el resultado, pues bajar de 94 a 84 kilos, perímetro abdominal baja también y sumamos hábitos saludables. Estrategias de planificación nutricional. Problemas clásicos suele ser cuadrar macros, no considerar la salud de alimento puede llevar pues a malas elecciones y no hay una evidencia clara de mejor reparto. Pues el ejemplo sería mismas calorías, misma calidad. Pues la comida real, entre comillas, puede ser demasiado simplista, puede generar errores, pero no siempre es más saludable. Estrategia correcta sería priorizar la calidad del alimento, contexto, patrón alimentario. Según el patrón alimentario, pues tenemos dietas carnívoras, a keto, pues más proteína, más y grasa animal, mejoras vegetales, menos carne roja y más grasas vegetales. Claves general, introducir fruta, verdura integrales y demás. ¿Cómo interpretar analíticas? Ya el papel del dietista. Pues sería interpretación y toma de decisiones. No es la responsabilidad principal interpretar analíticas. Es el médico. El dietista lo que tiene que es pues interpretar los valores relacionados con la alimentación y tiene el papel importante en prevención de enfermedades. Relación interprofesional pues sería trabajo conjunto con médico, psicológico, entrenador, fisio. Y clave, comunicación y coordinación entre profesionales. Elaboración de informes clínicos, lenguaje técnico. Analíticas sanguíneas, pues el perfil lipídico, muy importante, principal marcador de salud cardiovascular. Parámetros clave sería triglicéridos, colesterol total, LDL, el más importante, como siempre mencionamos, HDL, APOP, el avanzado y LPA genético. Triglicéridos, pues normal sería menos de 150, elevados riesgos de cardiovascular y pancreatitis. Causas media, o sea, mala dieta, sedentarismo, alcohol, obesidad. Colesterol total sería normal, 200 miligramos menos, el menos importante que el LDL. El LDL es clave porque la recomendación general sería menos de 100 miligramos, ¿vale? Y el óptimo real es de 50 a 70. Importante, es el principal factor causa de la enfermedad cardiovascular. Riesgo depende del nivel, el tiempo de exposición acumulativo, ¿vale? Es influido por grasas saturadas, grasas trans y colesterol dietario. Estrategia: reducir alimentos animales ricos en estos, aumentar vegetales integrales. El HDL sería 40 miligramos de L. No es causal, solo un marcador y no tiene sentido usar ratio LDL o HDL. El APOT sería 90 miligramos y refleja el número de partículas heterogénicas y es más preciso en alto riesgo. El LPA sería 30 miligramos menos, genético, no modificable con dieta. En cuanto al perfil vitamínico B, vitaminas B6, B12, B9, folato. Es importante en veganos mayores embarazadas, clave B12, 200-900 pg, BC hume alto, posible déficit de B12, ¿vale? Y homos sería alta, déficit pues de B6, B1, B9. Intervención: dieta más suplementación. B12 siempre suplementar en veganos. Perfil férrico, hierro importante, mujeres embarazo, vegetarianos, parámetros clave, ferritina, más sensible, hierro, sénico, transferrina, hemoglobina, VC, clave, ferritina baja, déficit de hierro, puede alterarse por inflamación. Tratamiento: dieta más suplementación, ajustar la absorción, evitar el calcio, fitatos, taninos y cerca. Perfil tiroideo, pues evalúa los tiroides, parámetros TSH de 0,4 a 4, T3 y T4, sin la interpretación sería TSH alta, hipotiroidismo y TSH baja, hipertiroidismo. En cuanto a la nutrición, el yodo es importante. En hipotiroidismo, pues tomar medicación en ayunas y evitar calcio y hierro después. Perfil glucémico sería evaluar el metabolismo de la glucosa. Valores, pues glucosa en ayunas normal 100 menos, prediabetes entre 100 y 125, diabetes más de 125. La glucosa postprandial sería la normal, pues 140, HbA1c, pues la normal sería menos de 5,7, prediabetes 5,7 a 6,4 y diabetes más de 6,4. Clave, el HbA1c media de 2 a 3 meses. Proteína C reactiva, PCR. Marcador de inflamación normal sería 3 miligramos litros, inflamación leve de 3 a 10 y grave ya más de 10. Mide la inflamación de bajo grado, ¿vale? El HSCRP.
Otros parámetros sería la función hepática, ALT, AST, ALP y GGT. La elevación, pues daño hepático, alcohol, enfermedades, fármacos. 3.2, vitamina D, diferencia pues sería 20 miligramos o menos, suficiente 20 a 100. Clave, solo mejora la salud si hay déficit, más no es mejor, puede ser perjudicial. Y la recomendación es 60 UI al día en general. Casos prácticos y resolución de situaciones reales. Pérdida de grasa más transición de dieta vegetal. En este caso, el perfil sería un hombre de 34 años, sedentario, que se haría teletrabajo, objetivo perder grasa y comer más vegetal. Datos tenemos 94 kilogramos de peso, mide 175 y el índice de masa corporal es 30,7, es decir, obesidad. Problemas detectados, alta ingesta de ultraprocesados, alto consumo de productos animales, bajo consumo de fruta, verdura y legumbres, muchos snacks, ¿no? Galletas, chocolate y sedentarismo. Pues 1500 o 1500 pasos al día. Abordaje, nutrición, déficit calórico progresivo, introducción gradual de vegetales, mantener adherencia, no cambios radicales, aumentar fruta y verdura, mantener algunos procesados al inicio. Pues actividad empezar con 50.000 pasos al día y 2 entrenos pues a la semana, ¿vale? Estrategia clave, pues cambio progresivo, adherencia. Resultado, cambios, página 13, pues de 94 a 84,4 kilos, perímetro abdominal de 102 a 90,8, pasos de 5.000 a 12.000 y entrenamiento 3 días a la semana. Dieta final 100% vegetal, alta en integrales, sin antojos. Ganancia de masa muscular más anemia. El caso sería pues una mujer de 24 años, objetivo ganar masa muscular más mejorar la relación con la comida, pesa 50 kilos con 163. Problemas detectados, anemia fatiga, baja masa muscular, medio de alimentos calóricos, grasas, dieta baja en calorías, poco tiempo para cocinar, alimentación muy limpia pero insuficiente, sin frutos secos, semillas, grasas, abordaje, nutrición, aumentar calorías, introducir frutos secos, semillas, aguacate, grasas saludables, hierro, optimizar la ingesta, ¿vale? Evitar interferencias con el calcio y el TC, uso de suplementación, que sería por parte del médico, y entrenamiento, introducir fuerza y hipertrofia. Estrategia clave, quitar el miedo a comer y mejorar la relación con la comida. Resultado, cambios, pues sería de peso de 50 a 52 casi, perímetro abdominal bajo, mejora el rendimiento, menos fatiga, dieta más variada, más calórica, sin miedo a comer. Salud y longevidad. El caso sería un hombre de 29 años, objetivo maximizar la salud y longevidad, situación buena dieta en general, mucho foco en proteína, come fuera frecuentemente, alto consumo de sal, actividad de 10 a 12.000 pasos al día, entrenamiento de fuerza 4 días, abordaje, nutrición, mantener la base, pero optimizar detalles como reducir la sal, mejorar las elecciones fuera de casa y aumentar la variedad. Estrategias, organización, batch cooking, duplicación de comidas, educación nutricional. Actividad, pues aumentar el net, movimiento diario y calorías mantener pues las 2700 kilocalorías, ¿vale? El resultado, pues recomposición corporal, menos grasa, mantiene el músculo, pasos de 12.000 a 17.000, mejor organización alimentaria y menos sodio y grasa saturada. Estrategias y planificación nutricional. Problemas de las estrategias clásicas pues suele ser cuadrar macros. Problemas principales, ignora el efecto real de los alimentos en la salud. No hay una evidencia que un reparto concreto de macros sea mejor. Fácil automatización, pero poco realista en la práctica. Tendencia a sobreestimar la proteína, elegir alimentos solo por macros, ¿vale? Mismas calorías y macros, mismo efecto en la salud. ¿Por qué es popular? Pues simple, 3 números, más calorías, da resultados visibles y fácil de enseñar. Conclusión, útil en algunos contextos, pero insuficiente por sí sola, ¿no? La comida real, pues problemas, mucho margen de error, no todo es real. Algunos procesados pueden ser mejores que reales porque el popular pues evita contar calorías, fácil de entender, ataca el problema real, ultraprocesados y conclusión. Mejor que macros solos, pero también insuficiente. Estrategia, según el patrón alimentario, pues tenemos los patrones carnívoros y cetogénicos, características alta proteína y grasa animal, baja presencia de carbohidratos, estrategias aumentar pues la fruta y verdura y tubérculos. Mejor calidad, pues menos carne roja, más grasas vegetales. Proteínas, pues difícil introducir legumbres y cereales integrales, ¿vale? Patrones omnívoros, perfil más común, muy variable, progresión típica, mucho ultraprocesado, pocos vegetales, dieta básica, algo saludable, bastante saludable, casi vegetal. Objetivos, más legumbres integrales, fruta, verdura, menos ultraprocesados, mejorar la calidad de productos animales. Estrategia clave sería cambios progresivos, ¿vale?
Pues por ejemplo, el kebab de ternera, pollo, seitán, fatal. Patrones basados en las plantas tipo sería flexitariano, vegetariano, vegano. Objetivos más vegetales integrales, menos procesados, buenas sustituciones. Sustituciones clave serían la carne pues por legumbres, soja, seitán, huevo pues por lino, chía y tofu, lácteos pues bebidas vegetales y pescado por algas. Vigilar sobre todo las grasas saturadas, productos veganos procesados y sodio. ¿Vale? Estrategia según la población teníamos la población general, clave individualizar objetivos, gustos, tiempos, adaptar la cocina fácil versus elaborada, usar pues menús recetarios, importante, platos atractivos y mejorar la adherencia. En la población clínica tendríamos casos pues diabetes, déficit nutricional, TCA o mala relación con la comida, estrategias, control de nutrientes, ajustes de cantidades, más supervisión. Población deportista, características más adherentes, necesitan simplicidad, estrategias menús más cerrados, recetas básicas, tracking de proteínas o carbohidratos, pues ejemplos dietas estructuradas por comidas y calorías, ¿vale? Y analíticas, pues tenemos la filosofía, la base de todo, idea clave pues sería analítica sin contexto, no vale, ¿vale? Un valor en rango puede ser pues normal, enfermedad inicial, enfermedad real, error y interacción fármaco. Muy importante, rango no es igual a óptimo, rango es igual a población, enfermedad incluida. Contexto, pregunta fija en el examen, siempre se puede mirar, historia clínica, síntomas, suplementos, fármacos, estilo de vida, ¿vale? La biotina menos TSH, la fermentina más por inflamación. Glucosa no es igual a HbA1c. Doble contexto, intraanalítico, relacionar valores. Ejemplo, pues sería la fermentina más PCR y clínico sería ver el paciente, ejemplo, acantosis igual a resistencia a la insulina. Algoritmo, revisar condiciones, ayuno fármacos, ver valores fuera de rango, buscar patrones, pedir más pruebas, seguir guías, definir objetivo. Gestión de las analíticas, tipos de panel, pues el básico sería hemograma, glucosa más HbA1c, perfil lipídico. Avanzado, ya tenemos el APOP, insulina, PCR y hormonas. Clave, personalizar según el paciente. Perfil lipídico, ayuno, trampa en el examen, página 14, mejor no ayuno. ¿Por qué? Porque refleja el estado real, incluye riesgo postprantinal y ayuno solo si tenemos un TG mayor al 400, otras pruebas, orden médica. Fármacos, pues que alteran más LDL, esteroides diuréricos, más TG, anticonceptivos, antipsico, ¿vale? Sin revisar la medicación, pues parámetros importantes, el LDL, pues riesgo clásico, APOP mejor marcador, TG metabolismo, LPA genético. Discordancia, pues tenemos el LDL normal más APOP alto riesgo. ¿Por qué? Mide partículas. El APOP versus colesterol LDL. Objetivos, pues sería prevención primaria, LDL bajarlo a 100, que sería el mínimo, y el LDL 70 sería óptimo. Regla, cuanto más bajo el LDL, mejor, ¿vale? LPA tenía genética, 90% o más, medir una vez en la vida y riesgo independiente. Perfil metabólico, que suele ser bastante preguntado, parámetros glucosa, HbA1c, insulina. Diferencia clave, parámetro y qué mide, pues la glucosa en el momento puntual, el HbA1c pues media de 2 a 3 meses. Diagnóstico, pues, prediabetes, HbA1c 5,7 a 6,4% y la glucosa del 100 al 125. Diabetes ya sería más de 126 en glucosa y OGTT igual o a mayor de 200. Factores que alteran la glucosa sería baja falsa, procesamiento tardío, ayuno largo, alcohol. Alta falsa, estrés, infección, ejercicio intenso, fármacos. HbA1c, pues los errores serían menos falsa, hemorragia y embarazo. Más falsa sería anemia, ferropénica, déficit de B12. OMA IR, página 32, fórmula sería glucosa por insulina entre 405, interpretación 2,5, resistencia a la insulina aproximadamente. Síndrome metabólico. Diagnóstico varios, cintura más, TG igual o a mayor de 150, HDL bajo, TA mayor o igual a 130 entre 85 y la glucosa mayor o igual a 100, ¿vale? Conclusiones, analítica, herramienta, no diagnóstico, contexto es obligatorio, condiciones de extracción importan y decisiones, pues balance riesgo energético.
Lo que cae fijo en el examen, preguntas típicas, pues valor de rango, ¿qué significa? Depende del contexto, elemento imprescindible, contexto clínico, HbA1 media de 2 a 3 meses, score ASCVD sirve para prevención primaria. Y ya para terminar, interpretación de las analíticas, pero el formato aprobar sin fallar, filosofía, tiene un valor normal, puede significar mejor salud, pero enfermedad inicial, enfermedad real, declaración fármaco, error, analítico clave en el examen, como hemos dicho antes, rango no es igual a óptimo, rango es igual a población, incluye enfermos. Contexto, sería sin contexto no se puede interpretar nada, incluye pues una historia clínica, síntomas, suplementos, estilo de vida. Ejemplos, pues biotina bajo, TSH, glucosa no es igual a HbA1c, y el doble contexto sería intraanalítico, relacionar pues valores. Por ejemplo, la ferritina más, pues mirar PCR. Clínico, mejor mirar paciente, ejemplo, pues acantosis, pues resistencia, acantosis, perdón, pues resistencia a la insulina. Algoritmo, revisar condiciones, ayuno, fármaco, ver valores alterados, buscar patrones, síndromes, pedir más pruebas, seguir guías, definir objetivo. La gestión de las analíticas pues serían tipos básicos, hemograma, glucosa más HbA1c y perfil lipídico. Avanzado, APOD, insulina, PCR, hormonas. Clave, panel personalizado al paciente y el perfil lipídico, que suele ser bastante preguntado. Ayuno, importante, mejor no ayuno. ¿Por qué? Porque refleja el estado real, incluye riesgo de postprandial. Ayuno solo si el TG es mayor o igual de 400, otras pruebas, indicación médica. Fármacos de la página 15 alteran resultados, LDL, esteroides diuréticos, TG, estrógenos antipsicóticos. Fórmulas, pues sería LDL Fingol, aquí la tenemos. Y objetivos, pues LDL que sea menor de 100, mínimo, y óptimo 70, como hemos dicho antes. Regla en el examen, cuanto más bajo el LDL, pues mejor riesgo. O sea, menor riesgo, perdón. Discordancia, LDL normal, alto, riesgo alto, ¿vale? LDL colesterol, APOD partículas y el LPA, pues genética 90% o más, medir una vez en la vida y riesgo independiente. Perfil metabólico, diferencia clave, sería pues parámetro que mide glucosa al momento y el HbA1c 2 a 3 meses. Las fórmulas glucosa media, ahí la tenemos, y lo MAIR, pues ahí la tenemos. Menos de 2 con resistencia a la insulina aproximadamente. Diagnóstico prediabetes, como os he dicho antes, y lo repetimos, HbA1c 5,7 a 6,4 y glucosa del 100 al 125. Ya la diabetes sería igual a 126, la glucosa, y OGTT igual o más de 200. Errores en la glucosa, pues puede ser baja falsa, procesamiento tardío, ayuno prolongado, alcohol. Alta física, pues estrés, infección, ejercicio intenso y fármacos. Errores del HbA1c, pues falsa, hemorragia, embarazo. Más falsa sería anemia ferropénica y déficit de B12. Síndrome metabólico, diagnóstico si varios, cintura más, TG igual o mayor 150, HDL bajo, TA de 130 entre 85, glucosa igual o más de 100. Conclusiones, pues analítica necesita contexto, condiciones importantes y decisiones pues hacen riesgo o beneficio. ¿Vale? Esto sería todo. Vaya chapa, colega. No sé cuánto ha durado, 1 hora y algo. Hemos ido bastante rápido al final porque son temas extras que han entrado al final. Pero bueno, interesante, ¿no? Alimentación equilibrada, todo lo que hemos dado. Perdón si he ido muy rápido, pero bueno. Espero que nos sirva y nos vemos con la 03, que creo que es Hall.